Muy bien, hermanos. La semana pasada, bueno, la última, hemos venido hablando sobre el siervo, sobre la necesidad que nosotros tenemos de involucrarnos en la obra, en las cosas que son de nuestro Dios. Y hemos mirado, ¿puedes, Carlos, por favor? He estado mirando algunos puntos y quiero mirar algunos de ellos. Hemos mirado que el mejor ejemplo de siervo es el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No podemos tener una mejor referencia que nuestro amado Señor Jesucristo. También mirábamos que nosotros al ser siervos, que ya sabemos, hermanos, que todo renacido, quiera o no quiera, es siervo, tiene que ser siervo. Si no es siervo, no es un hijo, no es nacido de nuevo. Por esa razón, nosotros necesitamos ser la sal de la tierra. Y pensaba, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, cuánto necesitamos nosotros darle sabor a este Colombia, a este mundo tan confundido, tan lleno de tanta zozobra. Cuánta necesidad tenemos nosotros de llegar a las personas, no que necesitan que levanten un paro, no que necesitan que la pandemia se acabe, personas que necesitan a Cristo para ser salvos, hermanos. También estuvimos mirando que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los hijos de Dios un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y nuestras obras van a ser probadas. Necesitamos, hermanos, pensar en estas cosas porque como hombres, como mujeres de Dios, somos un referente, somos las personas llamadas, indicadas, somos los representantes de Dios aquí, hermanos. Y también estábamos mirando que hay diferencia entre ser un siervo y tener un llamado especial de parte de Dios. Entonces, todos somos siervos, todo renacido es un siervo, pero no todos tenemos los mismos dones, no todos tienen o tenemos el mismo llamado de Dios. Y eso es una verdad. Y esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros, al considerar a otros hermanos, a otras personas que tienen unas capacidades sobrenaturales que yo no tengo, podemos considerar o podemos pensar que Dios no me ama a mí, o yo pienso que me tengo que eliminar a mí mismo porque yo no puedo hacer lo que otro hace. Pues no, Dios ha repartido, Dios ha entregado a cada uno de sus hijos y de acuerdo al don, de acuerdo al talento que Dios nos entregue, pues hermanos, eso nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que hacer lo que Dios le ha entregado a usted, yo tengo que hacer lo que Dios me ha entregado a mí, pero no podemos pensar que nos vamos a eliminar a nosotros mismos porque a veces no podemos hacer lo que otro hace, que esto es importante también tenerlo en cuenta. Y quiero, hermanos, que miremos un poco en el llamado especial que Dios tiene para con Moisés, ¿no? Entonces, quiero que miremos este ejemplo, que de pronto tenemos cosas para rescatar allí. Y sé que es un tema bastante conocido, pero es un punto también muy necesario que miremos. Dice ahí vamos a mirar en nuestras Biblias, en Éxodo, pero yo cojo mis gafas. Éxodo capítulo 3, bueno, ya mi hermano Carlos me quitó. Los que tienen Biblia pueden mirarlo en sus Biblias y los que no, pues pueden mirarlo aquí. Dice Éxodo capítulo 3, verso 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ereb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo,
No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, vemos a Jehová Dios en una manifestación sobrenatural. Moisés observa lo que está pasando y lo que vemos visto hasta allí. Dios le dice a Moisés, hey, no te acerques porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hasta aquí Moisés es un espectador de lo que Dios está haciendo, porque Moisés no está haciendo absolutamente nada. Él está observando lo que Dios está haciendo. Ahora, dice el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, podemos ver, imaginarnos nosotros, cuando Dios llama a Moisés y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Déjenme decirles que esto no, para Moisés no es una noticia muy agradable. Sabemos que Faraón en este entonces era el hombre poderoso, el hombre de armas, el hombre que tenía y podía hacer lo que él quisiera. Obviamente, él no estaba haciendo las cosas que agradaban a Dios, pero pero Dios sabía que el pueblo estaba siendo oprimido y Dios había designado que era Moisés quien tenía que ir a hacer esta ardua tarea. Pero me parece interesante cuando Moisés recibe esta noticia y te enviaré a Faraón. Digamos que no es una tarea fácil, pero es Dios quien le está enviando a él. Es posible, hermanos, que a veces nosotros sabemos que Dios nos está enviando a determinado trabajo. Es posible que a veces Dios nos está enviando, nos está diciendo que hagamos algo, pero nosotros, igual que Moisés, podemos estar reprimidos, podemos estar preocupados, porque es que quien se va a presentar delante de Faraón soy yo, no es el hermano Julano o la hermana, soy yo quien se va a presentar delante de Faraón. Pero hermanos, qué interesante, que Moisés tenía todas las excusas para negarse al llamado de Dios, pero Dios le aseguró que su presencia estaba con él. Dios le asegura a Moisés que su presencia estaba con él. Y hermanos, qué interesante. Mire, si usted no es un hijo de Dios o una hija de Dios y usted quiere hacer cosas para Dios, mire, no lo haga. No lo haga porque la presencia de Dios no está en usted. Pero si de verdad usted ha nacido de nuevo, si de verdad usted es un hombre que ha sido sellado por el Espíritu de Dios, un hombre o una mujer genuina, y Dios le dice que haga, hermanos, no podemos tener duda, igual que con Moisés, que la presencia de Dios estará con nosotros. Nuestra debilidad, porque hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no somos más que hombres y mujeres débiles, no somos más que hombres y mujeres incapacitados. Pero hermanos, aquí no estamos hablando que el grande es usted o soy yo. Aquí estamos hablando que el poderoso, que el grande, que el exaltado es el Dios de los cielos. Y cuando nosotros, hermanos, estamos obedeciendo al llamado de Dios, a un llamado especial que Él ha hecho en nuestras vidas, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a Él. Es obedecer. ¿A dónde? Yo no sé a dónde. ¿Con qué? ¿Quién? Hermanos, nosotros no sabemos cómo. Muchas veces nosotros emprendemos el matrimonio,
emprendemos un matrimonio y nos casamos porque estamos enamorados y porque de verdad era la voluntad de Dios que nos casáramos. Y hermanos, muchas veces arrancamos con unas humanamente muy limitados y arrancamos y decimos, yo tengo miedo que venga el primer hijo porque ¿cómo voy yo a proveer para este primer hijo? Y llega el primer hijo y llega el segundo y de pronto el tercero y después de unos años uno dice, pero Dios, para una tarea que para mí era tan difícil, ¿cómo tú has suplido? ¿Cómo tú has hecho, Dios? Y hermanos, a veces a nosotros se nos olvida. A veces nosotros pensamos que los que hacemos somos nosotros. A veces nosotros pensamos que yo tengo que tener para hacer. No, hermanos, ya tenemos, porque tenemos a Dios. ¿Lo creemos? Así es. Miren lo que dice el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mis hermanos, aquí hay un problema de aptitud. Lo que estábamos diciendo ahora. Es muy necesario, hermanos, que nosotros de verdad podamos darnos cuenta quiénes somos en Cristo. A veces pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia y cargar una Biblia, o tener un vestido largo puesto en el caso de las mujeres, o dejar de hacer determinadas cosas que antes yo hacía. Pues déjeme decirle, si una persona que cree que es cristiano porque dejó de tomar, porque dejó de consumir drogas, porque dejó de algunas prácticas que hacía y porque carga una Biblia y cree que eso es ser cristiano, yo le quiero decir, está equivocado. Esto puede ser el resultado de ser cristiano, pero ser cristiano es haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ser cristiano es un hombre que ha nacido de nuevo, es una mujer que ha nacido de nuevo. Y cuando nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, vamos a tener claro la aptitud, vamos a tener claro lo que somos en Cristo, vamos a tener claro, hermanos, la identificación que nosotros podemos tener delante de Dios y delante del llamado que en su momento Él puede hacer a nosotros. Ahora, hermano, no piense usted que Dios se le va a aparecer a usted como se le apareció a Moisés. No busque algo que se esté quemando por ahí a ver si Dios se le aparece. Esa no es la manera, hermanos. Dios nos habla a nosotros de una manera completamente diferente. A medida que usted y yo empecemos a involucrarnos en las cosas de Dios, a medida que nos dispongamos, Dios empezará a hacer en nuestras vidas y comenzaremos a entender, hermanos, la forma, bueno, me llama la atención. El hermano ha hecho 2 anuncios, el hermano Byron, ¿cierto? 2. Y yo no sé si el domingo hará el tercero, espero que no. Pero hermanos, si hay un hombre, ¿no? Un hermano que cree que puede, hermano, ¿no será que Dios está diciendo, venga, vamos a funcionar aquí? O sea, hermano, no tenemos que esperar que como a veces cogen al niño de la oreja y le llevan para que obedezca. Nosotros necesitamos, hermanos, esa clase de llamado. Dice en el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Hermano, faltaba tener claro el mensaje. A veces nosotros decimos, es que el Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu habla a mí. Sí, es verdad. Pero mis hermanos, nosotros no podemos confundirnos. El hecho de que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, eso no significa que nosotros tenemos que tener claro un mensaje. Nosotros necesitamos, hermanos, saber qué dice Dios en su palabra. Gracias a Dios porque la vida cristiana no es un asunto de antigüedad. No, a nosotros no nos ponen en el ejército soles, los que estuvieron en el soles, ¿no? El sol no sé qué, bueno, yo no sé qué es eso, pero un poco de cosas que les ponen aquí. Hermanos, en la vida cristiana no existe eso. En la vida cristiana, entre más grande sea el hombre, más humilde debe ser. Entre más conozca de Dios, más humilde. ¿Por qué? Porque cada vez que conocemos de Dios y conocemos más de Él, es porque nos damos cuenta que Él es más grande y si Él es más grande, yo soy más pequeño. Entonces, hermanos, tener claro el mensaje del Evangelio, tener claro lo que dice la Escritura es necesario.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano o hermana, si usted quiere servir al Señor, usted puede decir, no, 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 es que a mí lo que me gusta es acomodar las sillas en la iglesia y me gusta hacer algunos oficios. Pues déjeme decirle que un médico para poner una inyección tiene que estudiar 5 o 6 años. Ahora usted para acomodar una silla o yo, pues también tenemos que estudiar, también tenemos que mirar lo que dice la escritura. Entonces, hermano, no pensemos que lo que hago yo o lo que Dios me dice que haga no amerita que estudie. Hermano, tenemos que mirar qué dice la escritura, porque tenemos que presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces necesitamos, hermanos, tener claro el mensaje. Mire, yo hago una pregunta. Si usted va por la calle y se encuentra con un amigo y un amigo le dice a usted, mire, yo quiero conocer del evangelio. Usted le dice, claro, uy, bueno, chévere que quieras conocer el evangelio. Y si esa persona le dice, yo quiero que usted me diga qué es el evangelio. Algo tan elemental, algo tan sencillo. Imagínese, usted va caminando y usted no tiene la Biblia debajo del brazo. No, porque usted está en la calle. ¿Qué citas bíblicas tiene usted para predicarle el evangelio en este momento a esa persona? ¿O hace la llamada millonaria? No debe ser la idea, ¿no? La idea es que usted, por el espíritu que mora en usted en ese momento y por la palabra, dice, y las escribiré en su mente y en su corazón. O sea, dice allá en hebreo, ¿cierto? Entonces, hermanos, necesitamos tener claro el mensaje. Como han dicho los hermanos algunas veces, hay mensajes, o decía el hermano Hermes, creo, hay mensajes, hermanos, que solamente quieren mover las emociones de las personas. Pero, hermano, yo le invito a usted, y quiero tenerlo para mí, nosotros no tenemos que mover las emociones de nadie. Nosotros tenemos que presentar es a Cristo y a este crucificado y ya no más. La obra, hermano, la obra la hace Dios. ¿Por qué? Porque nosotros siendo hombres tan singulares, ¿cómo vamos a querer mover las emociones de otros cuando yo, hermanos, muchas veces, hermanos, nos estamos con una sonrisa, pero por dentro estamos destruidos, estamos tan tristes? Por esa razón, no es usted, no soy yo, es Cristo, es Dios quien puede hacer la obra en las personas. Dice en el Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido. Entonces, hermanos, no te ha aparecido Jehová. Entonces, si no hay mensaje, no hay autoridad. Miren lo que está diciendo el pobre Moisés, no me creerán ni oirán mi voz. Él está diciendo, mire, no me mande a mí porque es con Faraón y la gente no me va a creer. Pero mire, hermanos, cuando usted tiene un mensaje claro, usted tiene autoridad para hablar del mensaje. Y es importante esto, hermanos. Usted no tiene que ser, no tenemos que ser unos teólogos, no tenemos que ser unos ilustrados, no tenemos que ser unos maestros, no tenemos que ser unos evangelistas como tales, no, hermanos. Necesitamos ser hombres, siervos, que estamos dispuestos a obedecer al llamado de Dios. Y yo quiero decir, espero que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana está esperando el llamado para predicar el evangelio. Yo espero que ninguno esté esperando el llamado para predicar el evangelio, porque todos somos llamados a predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, no podemos, Señor, muéstrame, y que sus rodillas las tenga así rojas, ¿no? Señor, muéstrame, a ver si yo puedo predicar el evangelio. Estás perdiendo el tiempo con esa oración. Ora por otra cosa, porque ya le estoy diciendo, todos somos llamados a predicar el evangelio. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener un mensaje claro, y cuando tenemos un mensaje claro, hermanos, podemos tener autoridad. Y yo no estoy hablando de autoridad como para que nosotros seamos los grandes, no. Estoy hablando de autoridad para que ese mensaje llegue a las personas con tranquilidad, para que ese mensaje llegue a la gente con transparencia,
Que no sea un mensaje donde la gente dice, bueno, ¿y qué fue lo que me dijo este? ¿Este de qué me estaba hablando? No, hermanos, esa no es la idea. La idea, hermanos, es que cuando usted está hablando, cuando usted está transmitiendo, podamos tener un mensaje claro. Y cuando el mensaje es claro, entonces hay respeto por el mensaje. Aquí el asunto no es que la gente en sí tenga respeto de usted, aunque debe de tenerlo. Pero, hermano, es respeto por el mensaje, ¿no? Que uno escuche y diga, claro, es que Dios dice esto. Esto no es un palabrero el que está hablando. Como muchas veces, hermanos, vemos gente, y yo no quiero dirigirme a nadie, pero hermano, a veces vemos personas que hablan de Dios y uno al escucharlos, uno podrá decir, es como los que se suben a vender purgantes a un bus. Y esa no debe ser la idea. Necesitamos, hermanos, tener un mensaje claro para que también pueda haber autoridad. Dice en el 5:22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle, en tu nombre ha afligido a este pueblo y no has librado a tu pueblo. Hermanos, faltaba confiar plenamente en Dios. Lo que Dios había prometido, lo cumpliría. Dice, y tú no has librado a tu pueblo. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos del mensaje del evangelio, cuando nosotros hablamos lo que dice la escritura, la misma escritura a nosotros nos da la autoridad, la verdad de ella, para que no hablemos con ninguna duda. Uso un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el Cristo estaba profetizado. La profecía se cumplió cuando el Cristo se encarnó y el Cristo dice en Isaías que él murió, fue sepultado y resucitó. Usted y yo no existíamos cuando eso. Tiempo pasado. Ahora nosotros estamos hoy aquí sentados y parados. Ahora la misma escritura nos dice a nosotros que el Cristo que se encarnó, que murió, que fue sepultado y resucitó, nos dice que el mismo que, ayúdenme, ¿cuál es la próxima profecía que esperamos? Hermano, Él viene a recoger la iglesia. Entonces, si Él cumplió lo que dijo milimétricamente al morir en la cruz, ¿creemos que Él vendrá también? Hermano, Él viene también. Él viene también. Entonces, si alguien le dice a usted, yo no creo lo que dice la Biblia, porque desde que yo me conozco dicen que Jesús viene y no ha venido, y eso es una mentira, entonces usted, por no tener un mensaje claro, por no tener autoridad, y por no creer lo que Dios dice, entonces usted sale avergonzado, dice, no, pues tampoco es así, no, o sea, y salimos regañados. No, hermano, necesitamos decirle a la gente lo que dice la Biblia, porque no es lo que diga usted. Yo le doy un consejo, hermano o hermana, no hablemos tanto de nosotros. Es que mire, es que yo, y hermano, no hablemos de nosotros, porque cuando usted habla de usted y cuando yo hablo de mí, hermanos, nos quemamos ahí mismo. Porque somos imperfectos, porque no sabemos nada. Pero hermanos, cuando usted y yo hablamos lo que dice Dios, hermanos, podemos hablarlo con respeto, pero con autoridad. Dice, faltaba confiar plenamente en Dios. Nosotros, hermanos, esa verdad no nos puede mover de ahí nadie. A mí me aterra personas que han proclamado ser cristianos, que han caminado un tiempo como cristianos y vuelven a la religión tradicional. Yo digo, que un cristiano se aparte del Señor por un tiempo, bueno, la idea es que no, pero puede ser. Pero para mí uno que diga que es cristiano y vuelve allá, nunca nació de nuevo. O sea, de verdad me cuesta, aunque Dios es el que sabe, ¿no? No quiero señalar, pero hermano, a mí eso me cuesta, porque es que un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que creer lo que Dios dice. Dice en el verso 6, capítulo 6, verso 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán? ¿Me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Imagínese usted. ¿Cómo me escuchará
Faraón siendo yo torpe de labios. Hermanos, una cosa que tenemos, somos únicos, soy único, Dios trabaja en medio de mis deficiencias. Es posible, no sé si a usted le ha pasado, que usted escucha a alguien orando y luego usted ora y usted dice, pero yo no oro como él, no me fluye como él. O alguien tiene dificultad para hablar en público, hablar a un grupo grande de personas. No, yo no puedo. Mire, hermano, yo conozco personas que se les dificulta hablar en público, pero cuando tienen al frente a una persona personalmente, oiga, son tremendos. Hablan con denuedo, o sea, hablan con autoridad, hablan de parte de Dios. Entonces, hermanos, usted es único. Sobre los millones y millones de creyentes que hay en el mundo, usted es único. Porque Dios le llama a usted como usted llama a su hijo. Somos únicos. Entonces, hermanos, no nos dejemos confundir. Siendo yo torpe de labios, no sé qué piensa usted. Es que, Señor, yo a veces... No, hermano, vamos. Ahora, otra cosa es que usted considere que hay cosas en su vida que usted tiene que cambiar. Si usted es una persona imprudente, si usted es una persona que no respeta, etcétera, etcétera, ahí sí yo no le digo, no, vaya, no, venga, párese y acomode lo que usted tiene que acomodar, porque estas cosas no agradan a Dios. Esto corta el mensaje. Usted mismo se está atropellando, ¿no? Seguimos. La humildad disfrazada nunca nos llevará a agradar a Dios. Si de verdad soy un siervo, debemos de obedecer a Dios en todo. Recordemos, nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, puede haber una humildad en nosotros que por humildad yo digo que no hago o que no puedo, por humildad, pero es posible que a veces esa humildad sea una humildad disfrazada. No, hermanos. Usted y yo tenemos que ser humildes, pero en el medio de que usted y yo seamos humildes, usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. No importa si otro habla mejor que usted, no importa lo que sea. Es más, no importa si usted considera que hay un hermano que sabe mucho más que usted, gracias a Dios por el hermano que sabe más que yo, pero yo voy y hablo de Jesús. Sé que a veces nosotros necesitamos la ayuda de los hermanos. Sí, yo necesito la ayuda de ustedes. Pero hermanos, el día que usted esté hablando con alguien de Cristo, no necesariamente usted tiene que llamar a otro hermano para que venga. No, predique usted de Cristo. ¿Por qué tiene que llamar a otro? El espíritu que mora en el otro mora en usted también. Yo recuerdo que tenía como una semana, 15 días de creyente, y yo le hablaba a alguien de Cristo y yo me veía encartado, y en ese entonces yo llamaba a un hermano y le decía, hermano, venga y apágueme este incendio. Bueno, cierto, yo no sabía si no Juan 3:16, entonces me tenía que... Pero hermanos, ya nosotros, siendo un poquito mayorcitos en la fe, eso significa, si usted tiene que llamar a otro para que le predique de Cristo, a su amigo, porque usted no puede, eso significa que el mensaje suyo, ¿qué? No es claro. Eso significa que no estamos disponiéndonos para hacer esa obra. Dice el verso 14 del capítulo 4, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón, mas tú, en su corazón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Mire lo que dice, hermanos. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermano, eso es maravilloso. Estuve pensando en esto.
El hombre o la mujer que desea servir al Señor debe tener claro que todos los días debe de estar dispuesto a aprender. Miren lo que dice de Aarón. Este Aarón habla bien, pero sin embargo Dios dice, y os enseñaré. Significaba que Aarón tenía que seguir, ¿qué? Aprendiendo. Eso, hermanos, nos habla a nosotros de qué? De que nosotros, usted y yo, todos nosotros, todos los días tenemos que estar aprendiendo. Y estuve mirando, hermanos, este versículo que es muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sabemos lo que sigue diciendo. Pero estuve pensando que a veces nosotros miramos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. A veces pensamos que ella es útil para yo enseñar, ¿no? Entonces, usted con la escritura enseña, y sí, es verdad. Pero hermanos, el sentido es que ella es útil para enseñarme a mí. Hace muchos años, un hermano preparó un mensaje y se paró en el púlpito, no fui aquí, se paró en el púlpito, abrió su Biblia y miró y dijo, no está el hermano para quien yo preparé el mensaje. ¿Triste? Bastante triste. Hermanos, no es así, no es así. Si la Biblia, cuando usted la abre, no le habla a usted, estamos en problemas. Entonces, hermanos, vemos ejemplos como el de Nicodemo. Dios le salva, aún le da el privilegio de recoger el cuerpo del Señor Jesús, pero no vemos que Nicodemo haya sido puesto aparte para un trabajo especial. O sea, fue un hombre que Dios le salva, etcétera. Aún él va con José Arimatea, ¿cierto? A recoger el cuerpo, pero hasta ahí. No vemos que como tal haya tenido un llamado especial. En nuestros tiempos pueden haber hermanos que Dios los llama a un servicio especial y tienen miedo o no quieren obedecer al llamado, ¿no? Entonces, hermano, una cosa es, si Dios no me llama, no me hace un llamado especial, pues yo tengo que estar sirviendo, tengo que estar haciendo. Pero es posible que Dios está ya haciendo un llamado especial a su vida. Pero nosotros podemos estar diciendo, no es para mí, como Moisés. No es para mí, Señor. Creo yo, no sé, creo yo, que el deseo de todo varón, de todo hombre, es anhelar ser un hombre, si alguno anhela obispado. Yo creo que el deseo de todo hombre de Dios debe ser el anhelo de ser un siervo de Dios. Debe ser el anhelo de servir al Señor. Digamos que un anciano en la congregación, ustedes saben que el anciano no es el que está por ahí arriba. Bueno, anciano, pastor, obispo, ¿no? No es el que está por arriba, no. Al contrario, el anciano, un día el hermano usaba un ejemplo, el anciano son los pies, porque la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia y el anciano es el que mueve, es el que está allá, los pies. O sea, el anciano no es el reconocido, el grande, no. Pero hermanos, yo creo que todo varón de Dios debe anhelar obispado. Y hemos dicho, los que tenemos esposas, nosotros necesitamos el respaldo de las mujeres. Una mujer puede eliminar al esposo en cuanto a este llamado. Entonces, es él, es ella, los dos que tienen que trabajar en equipo, tienen que servir, tienen que hacer, hermanos, sus comportamientos, sus actitudes, su respeto por las demás personas. Porque, hermanos, debe ser. Necesitamos involucrarnos en la obra del Señor y así podemos confirmar si tengo un llamado especial o no. Vamos a mirar rápidamente, hermanos, un puntico que tengo aquí. El testimonio de Timoteo era visto por los hermanos de adentro y de afuera un hombre transparente. Hablando, hermanos, en la necesidad que nosotros tenemos, nos involucramos en la obra, queremos servir, pero no solamente es anhelar servir, es que nosotros, hermanos, en el medio de nuestras flaquezas, necesitamos esforzarnos a que cada día podamos
ser personas que queremos ser mejores, que queremos anhelar la santidad. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, no solamente los hermanos donde él estaba, sino los hermanos de afuera daban buen testimonio de Timoteo. Y Timoteo era un discípulo. Timoteo era un discípulo. Timoteo no era un anciano allí, era un discípulo, pero la gente daba buen testimonio de él. A veces, hermanos, pensamos que yo tengo que ser el anciano o el líder de la iglesia para yo tener buen testimonio. Mientras tanto, yo hago lo que a mí me dé. No, hermanos, no. Si usted es un hombre o una mujer, así las condiciones en que se encuentre, tenemos que dar buen testimonio. Y este caso era el de Timoteo. Hemos mirado este versículo estos días, en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que es lo que siempre decimos nosotros de este versículo, la primera parte, pero la segunda, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Entonces, hermanos, de Timoteo daban buen testimonio porque Timoteo era un hombre que procuraba, ¿cierto? Para que fuesen santos y sin mancha de él. Timoteo tenía muy claro esto. Ahora, 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Y mire lo que dice, hermanos, ¿fiel en qué? Fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, Timoteo tenía buen testimonio dentro y fuera. Primeramente, ¿por qué? Porque él ¿qué? Era fiel en el Señor. Usted, hermano, o yo, nos podemos esforzar a ser buenas personas, pero si no somos fieles con el Señor, es complicado. El orden es que yo primero necesito ser fiel a Dios, y cuando somos fieles a Dios, pues hermanos, el fruto del Espíritu va a ser ese, ¿no? Y a veces pensamos que llamamos al Espíritu que venga a mi vida y que caiga al suelo y todo ese cuento. No, hermanos, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y la Escritura nos muestra amor, gozo, paz, paciencia. O sea, todas estas cosas que encontramos en la Escritura, estas cosas están cuando somos fieles a Dios. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Miren lo que dice, hermanos. Porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está diciendo que si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. O sea, estén relajados, hermanos. No se preocupen, porque Timoteo hace la obra del Señor como yo, como Pablo. Hermano, ¿cuántos hombres de nosotros aquí no quisiéramos que, digamos que haya aquí un referente? Hay un hermano aquí que para nosotros es de buen testimonio, es un buen hermano, es excelente hermano, por la gracia de Dios. Qué bueno que ese hermano que estamos aquí nombrando pudiera decir, reciban a Julano, a usted, a su nombre o al mío, reciban a Julano, que él es un hombre que hace la obra como la hago yo. Pero qué triste entonces que alguien tenga que decir, mire, si pasa el maíz por allá, no le abran la puerta. No le abran la puerta al maíz porque ese hombre es bochinchoso, porque ese hombre lo que sea. Eso sería triste, hermanos. Eso sería triste. Y estas son características de un hombre o de una mujer de Dios. Dejemos hasta allí, hermanos. Mis hermanos, si nosotros pensáramos, no lo vamos a mirar, pero si nosotros miramos a Saulo, el que más adelante fue llamado el apóstol Pablo, Dios lo llama, Dios lo salva, inmediatamente Dios lo involucra a la obra, inmediatamente Dios lo involucra a servir. Pablo no rehusó, hermanos. Pablo estuvo dispuesto al llamado que Dios le hizo. En el medio de todas las persecuciones, en el medio de todas las adversidades que él
mantuvo en su momento. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos, creo que el hermano Javier el martes daba una petición, ¿cierto? ¿Y cuál era, hermano? Una petición que usted tenía. ¿Cierto? El hermano decía el martes que Dios levante hombres para que proclamemos el nombre del Señor. Era una oración que teníamos. Y bueno, realmente es lo que con el hermano Byron, hablando algunas veces, hermanos, este es el deseo de nosotros. Es el deseo que hombres, hermanos, mire, el hermano Byron y yo y los hermanos que servimos, no queremos ser los hombres que hacemos las cosas, no, hermanos, queremos que otros hombres surjan, crezcan, porque hermanos, los años nos van cogiendo y vienen otros que tendrán que seguir. Pero como dice el hermano, si el hermano le pasa algo, se va y aquí no hay quien prenda el equipo, entonces tenemos que cantar sin equipo, ¿cierto? Porque no hay quien maneje el equipo. Entonces es la misma idea, hermanos. La idea es que todos nosotros estemos preparados, sirviendo al Señor con gozo, con alegría, y las mujeres también, hermanas. Aquí no es solamente hombres, es mujeres. Mujeres, estaba pensando esta mañana en lo que dice allá en Proverbios, mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es una mujer que quiere servir al Señor. Es una mujer que se goza en las cosas de Dios. Es una mujer que quiere aprender de Dios porque quiere enseñar las cosas de Dios. Entonces, hermanos, que todos como iglesia, los jóvenes, los jovencitas, hermanos, que estemos dispuestos. Hermanos, decimos, la venida del Señor está cerca. ¿Y qué? ¿Hasta ahí? No, no debe ser, ¿cierto? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, nos guarde a hacer esta tarea tan bonita. Vamos a orar. Dios, una vez más nos acercamos delante de su presencia y agradecemos, Dios, porque nos das privilegios que no merecemos, por una mente, por una boca, por todos los hábitos malsanos y de pecado que habían en cada uno, Dios, no mereciendo ni siquiera proclamar, anunciar su nombre, pero Dios, por su gracia, nos permites hacerlo y rogamos, Dios, que nos ayudes y que cada uno de nosotros podamos tener vidas, corazones con una actitud dispuesta, Dios, a servirte en medio de todas nuestras dificultades, porque somos conscientes, Dios, que sí tenemos dificultades, somos conscientes que somos incompetentes, que hay muchas cosas que no podemos en nuestra humanidad, pero Dios, sabemos también que su presencia está en nosotros. Y oramos, Padre, para que como iglesia podamos estar dispuestos individualmente, Dios, a querer servir, a querer hacer las cosas, Dios, que tú nos encomiendas, que tú nos mandas a hacer. Padre, queremos en este momento también rogar por el hermano Manuel, por su salud. Pensamos también en Jocelyn y Dios, que le ayudes en estos tiempos difíciles, pero de tanta bendición. Rogamos Dios por el hermano Ever y la hermana Cielo y los muchachos. Y Dios por todos los hermanos, por la hermana Rubiela y todos los hermanos que se encuentran delicados de salud, los ponemos delante de ti. Oramos por la reunión en la noche para que personas lleguen a este lugar con el deseo de conocer a Cristo y que, Padre, el mensaje de nuestro hermano sea un mensaje claro que llegue a los corazones de aquellos que no conocen de ti. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos.